y a compartir la diapositiva. Bien, como recordarán, la semana anterior nos quedamos en lo relativo a la historia y cómo nace el derecho administrativo. Hablamos desde su nacimiento en la Revolución Francesa con la separación de poderes y cómo se empieza a ver, a existir el derecho administrativo, pero cómo se empieza a estudiar hasta cuando estamos entre las dos grandes guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego hicimos un poco del análisis de cómo ha sido cambiante durante todo este tiempo, específicamente para el derecho guatemalteco. ¿Ok? Ahora bien, así como nos costó de alguna manera establecer los criterios para determinar un concepto de administración pública, pues obviamente para el derecho administrativo también hay una complicación de poder definir cuál es el mejor criterio para establecerlo, cuál es la mejor forma de definir qué es o qué no es el derecho administrativo. ¿Ok? De esa cuenta, nosotros vamos a tener establecido los criterios que están en la diapositiva que tienen en pantalla y que es la que vamos a empezar a verificar, a empezar a revisar. Y estos son los criterios de estricta base jurídica y los criterios basados en la estimación de la función administrativa. Vamos primero con los de criterio de estricta base jurídica, que son quizás los más entendibles para nosotros como abogados, para nosotros como juristas. Y el primer criterio es el criterio legalista o exegético. Exégesis, ustedes saben que es el estudio de normas jurídicas, y este criterio, este primer criterio legalista o exegético, simple y sencillamente vamos a considerar derecho administrativo aquella definición simple que hemos usado en todas las funciones del derecho. El conjunto de leyes que tienen por objeto la materia propia de la administración pública. Desde el punto de vista o desde el criterio legalista, el derecho administrativo simple y sencillamente es el conjunto de normas jurídicas, el conjunto de leyes que regulan la actividad de administración que existe en el Estado. No sé si me explico. Para este primer criterio, derecho administrativo simple y sencillamente es las leyes y el conjunto de leyes que existen en materia de administración. Nada más que eso. ¿Sí? No entra a mencionar, como yo dije en algún momento, que si es una ciencia, que si es un conjunto, un sistema, que es nada. Simple y sencillamente, si son leyes aprobadas para administrar, es derecho administrativo. Si no, no. Como les digo, estos son como los criterios más sencillos para nosotros los abogados, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a ese criterio? Simple. El criterio legalista es que es las leyes, toda aquella ley que exista, es decir, toda norma que haya pasado por el proceso legislativo en el Congreso de la República para ser una ley. Si cumple con eso, eso es derecho administrativo, no importa nada más. ¿Dudas? No, listo, claro. Gracias.
Luego tenemos el segundo criterio, y es el criterio de las relaciones jurídicas. El criterio de las relaciones jurídicas va más allá de las normas jurídicas y las leyes. Bueno, quiero aclarar, este primer criterio, el legalista o exegético, habría que tomar en cuenta y definir entonces qué son los reglamentos, qué son los manuales, si estos aplican o no dentro de la idea de una ley. Si aplican, entonces estaría dentro. Si no, estaríamos dejando cualquier normativa técnica o cualquier normativa no jurídica que haya sido aprobada dentro de un órgano administrativo. No sé si me explico. Vamos a encontrar mucha normativa que se refiere a otras cosas que no son necesariamente materia jurídica, pero que existen dentro de las organizaciones, ¿verdad? Ejemplo, las famosas normas ISO y otro tipo de formas de control de calidad. No sé si me queda claro con esto. En la exegética, bajo esta idea, solo si ha pasado por el proceso de creación de ley, entonces va a ser derecho administrativo. Todo lo demás se queda afuera. ¿Dudas? Bien, digamos. El segundo criterio, perdón, pero es que todavía hay compañeros ingresando, entonces ahí estamos dando el ingreso. El segundo criterio es el criterio de las relaciones jurídicas. El criterio de las relaciones jurídicas se refiere a que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas, obviamente, que viene a regular de alguna manera las relaciones entre el Estado y los administrados, o sea, los ciudadanos. Viene a ser una figura, desde este punto de vista, el derecho administrativo, que regula todo aquello que regule lo relativo a las relaciones que surgen entre el organismo ejecutivo, entre el Estado y los particulares y los ciudadanos. Acá si se dan cuenta, siempre tiene que ver con las normas jurídicas, pero va más de la mano con la circunstancia de la relación que existe entre el individuo y el Estado, o dicho viceversa, entre el Estado y el individuo. Si una norma jurídica regula una relación que pueda existir entre el Estado y los particulares, eso sería, bajo este segundo criterio, eso sería derecho administrativo. Solo como recordatorio, se los dije en su momento, estos criterios no son excluyentes uno del otro, o sea, no quiere decir que uno de estos esté malo, simple y sencillamente van a depender del lugar en donde lo estemos estudiando. Va a depender del sistema de derecho administrativo al que nos estemos refiriendo. ¿Ok? En algunos países, así como vimos en las formas de administración, puede ser que sea el criterio más aceptado. Acá es un poquito cerrarlo en las relaciones entre los administrados y el Estado, porque en Guatemala también se regulan las relaciones entre distintas entidades del Estado, ¿verdad? No es lo mismo aplicar la ley de contrataciones del Estado a particulares hacia con el Estado que a dos entidades del Estado mismo, ¿verdad? Bueno, pregunto solo para que ustedes me digan, si no me hacen saber en el chat, me escriben que hay problemas con el audio y que se han recortado, no sé si es de salida para que lo podamos revisar acá o si es con ustedes, ¿no? Se le escucha bien, licenciado. Todo bien. Todo bien. Gracias. Recordemos. Hay momentos en que se le corta. Okay. Recordemos que puede depender del internet de ustedes, ¿verdad? Si ya son todos o si son que lo tienen, entonces ahí sí es la banda de salida, ¿ok? Entonces por eso les pregunto, si yo ya veo
o sea, si uno o dos me dicen que tienen problemas, es normal porque, digamos, es la banda de cuando ustedes reciben, pero si ya es la mayoría, entonces seguramente es mi internet el que estaría fallando, pero por eso les consulto, ¿verdad? Y dada la respuesta, pues la mayoría está acá. Con lo del ruido que me mencionan, sí, a veces me pasa eso, pero ya vamos a corregir el tema de aislar el sonido para que se escuche mejor, ¿ok? Vamos a tener que dar clases con audífono, ¿eh? Pero bueno. Entonces regresemos al tema de la clase. Desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de una estricta base jurídica, tenemos dos criterios. El legalista puramente, si está en ley, es derecho administrativo, si no está en ley, no es derecho administrativo. Está el de las relaciones jurídicas, y es el que se refiere a la relación que existe entre los particulares y el administrado. En este segundo, se me había olvidado comentarles que no es necesariamente exacto en el tema nuestro, porque si ustedes lo ven así, el derecho penal es una relación entre el Estado y los administrados, ¿no es cierto? Es una relación porque, pues obviamente es el Estado el que está juzgando, es el Estado el que está acusando por medio del Ministerio Público, y son los particulares que son usuarios de alguna manera del sistema penal. De esa cuenta o en ese orden de ideas, el derecho administrativo regularía también estas relaciones. No sé si me explico, porque en esta definición simplemente nos está diciendo que todo aquello que sea regulación entre las relaciones entre los particulares y el Estado y las instituciones del Estado, eso es derecho administrativo también. Entonces, el derecho penal, el derecho constitucional serían parte del derecho administrativo bajo este orden de ideas. No sé si nos va quedando claro el por qué no es 100% aplicable en Guatemala. Bueno. Luego tenemos los criterios basados en la estimación de la función administrativa. Bajo esta idea, la característica común es que busca llegar al fondo del asunto, es decir, no solo qué está haciendo la administración pública, no solo qué está regulando el Estado o las normas, sino que también tiene mucho que ver con el análisis de la función que está realizando el Estado. No sé si me voy a entender. No todas las funciones del Estado bajo esta idea son derecho administrativo. No todas las funciones del Estado van destinadas a realizar el bien común. Ya se recuerdan que ya lo hablamos en su momento en los criterios de la administración pública, de cómo habían algunas acciones que hace la administración pública, pero que no necesariamente son en la búsqueda del bien común, sino que son propias de la administración misma. Ejemplo, las relaciones laborales y este tipo de actividad que por lo mismo lo regula más el derecho laboral que el derecho administrativo. De estos, el primer criterio es el criterio de consideración subjetiva. Bajo esta consideración subjetiva se refiere o esta consideración subjetiva va más de la mano de la división de poderes, va más al fondo de la situación. Y en esta idea, Vicente Santamaría de Paredes nos decía que, eso lo hablaba desde el siglo XIX, conceptualizaba el derecho administrativo como el derecho referente a la organización, funcionamiento y procedimientos del poder ejecutivo. Repito, todo lo referente a la organización, funcionamiento y procedimientos del poder ejecutivo.
para el cumplimiento de la misión misma del Estado. Es decir, para el cumplimiento del bien común. Esto se parece mucho a una que explicamos de la administración pública, no sé si se recuerdan, en donde dijimos que lo que buscaba la administración pública era el cumplimiento del bien común. En esta, bajo ese orden de ideas, pues simple y sencillamente vamos a determinar que el derecho administrativo es todo aquello que se refiera a la organización, al funcionamiento y al procedimiento del poder administrativo, del poder ejecutivo, para el cumplimiento de la misión que es el bien común. Todo lo que haya estado en funcionamiento, todo su funcionamiento, toda su organización y todos sus procedimientos que sean encaminados al bien común. Ese es, el criterio subjetivo o la consideración subjetiva. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Podría repetirlo, Link? Buenas tardes. Ok, buenas tardes, Belisa. Simple, esta consideración subjetiva se refiere a que si digamos que el derecho administrativo va a regular todo lo relativo a la organización, el funcionamiento y el procedimiento del poder ejecutivo, es decir, cómo el ejecutivo, que es el encargado de administrar, realiza toda su actividad de organización, de función y de procedimiento. Cuando decimos procedimiento es cómo se hacen las cosas, cómo se prestan los servicios. ¿Dudas? No, gracias, Yalik. ¿Sí? Todo lo que venga regulado en esta línea, según la consideración subjetiva, va a ser derecho administrativo. Desde la consideración formal, nosotros vamos a encontrar que el derecho administrativo va muy de la mano a la teoría kelseniana, es decir, a la teoría de la pirámide de las normas y del entendimiento de las mismas, a la jerarquía de las normas. Y entonces, bajo esta idea, toda la administración del Estado es una función pública y por lo tanto, todo lo que está en esa función es parte del derecho administrativo. No importa si lo hace el ejecutivo, el legislativo o el judicial, porque todo lo que se está haciendo es dentro del quehacer de la administración pública. Todo lo que está haciendo va de la mano del quehacer con la administración o de la administración pública. En ese orden de ideas debemos de tener la consideración o la idea que el derecho administrativo desde este orden viene a ser como la suma de normas jurídicas que regulan aquellas funciones determinables mediante las instrucciones. Es un poquito confuso desde esta idea porque la consideración formal lo que nos está dando es la indicación que todo lo que esté instruido para cumplir con la función jurídica, para cumplir con la función del Estado, es derecho administrativo. No sé si me entienden. Para explicárselo de otra manera, vamos a ver. La Constitución es la que ordena cómo debe de actuar el Estado. ¿Sí? Todo lo que sea ejecución, todo lo que sea realizar la función del Estado es derecho administrativo desde este punto de vista. Desde este punto de vista, la administración
pública, no importa desde dónde, la actividad que realice, como está cumpliendo con la Constitución, que es la norma máxima en la jerarquía, como está cumpliendo con todo, es derecho administrativo, aunque esté legislando, aunque esté aplicando justicia. Es decir, todo lo que se haga es derecho administrativo desde esta consideración formal, porque al final todo es parte de un engranaje que nos lleva a la consecución del fin, que es el bien común o la búsqueda del bien común. ¿Dudas hasta acá? Licenciado, en este caso estamos hablando siempre del principio de legalidad, que el administrador, en este caso el funcionario público, siempre se va a pegar a lo que la norma le esté atribuyendo, por decirle. Sí, digamos, pero el principio de legalidad lo vemos como un principio de administración pública. Ahorita yo lo que estoy tratando es como de darles un concepto, una idea o las distintas ideas que existen de qué es derecho administrativo. Y siempre van, si ustedes ven en las definiciones, siempre va inmerso el principio de legalidad y el principio de juridicidad, en todos los criterios, porque todo va de la mano con que tiene que ser normativa ya existente para poder desarrollar la función del Estado. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Licenciado, entonces sería así como que toda acción realizada por la administración pública tiene que estar regulada. Exactamente. Toda la que esté regulada y la realice el Estado, no importa si es legislar, no importa si es juzgar o no importa si es administrar, es administración pública y por lo tanto es derecho administrativo, ¿ok? O sea, este va de la mano con todas esas ideas. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Licenciado, y en sí meramente la constitución de un Estado nace por la función de administración, ¿verdad? Por lo mismo, creo yo. Técnicamente, o sea, recuérdense que justo lo hablábamos en la clase anterior, lo que hablamos en la clase anterior, no podemos nosotros separar el nacimiento del derecho administrativo con los cambios que fue teniendo el Estado y cómo en la forma de administrar es que se fue creando este derecho. ¿Me explico? O sea, la administración pública nace de la necesidad de cambiar las formas de administrar o de dirigir, por decir otra palabra, lo que se estaba haciendo en aquel momento en una sociedad ya en ese momento feudal, ¿no? Luego tenemos los criterios de consideración objetiva, ¿verdad? Que son los criterios que están a continuación. Uno de ellos es el criterio de la actividad total del Estado para el cumplimiento de sus fines, y ustedes me van a decir, esto es igual a lo que nos dio en la primera clase, que eran los criterios para la administración pública. Obviamente, si ya vamos a ver o ya hemos ido entendiendo que el derecho administrativo va de la mano con la administración pública, obviamente estos criterios de consideración objetiva van de la mano con lo que entendimos para conceptualizar la administración pública. ¿Me explico? De esa cuenta, el primer criterio es el criterio de la actividad total del Estado para el cumplimiento de sus fines. Todo lo que haga el Estado, se recuerdan que lo hablamos en su momento, en administración, todo lo que haga el Estado va a ser necesariamente administración pública y por lo tanto regulado por el derecho administrativo. ¿Ok? Todo lo que haga el Estado, siempre y cuando vaya dirigido para cumplir con su fin, que es el bien común, va a ser legislado por el derecho administrativo. ¿Dudas con respecto a este? Bueno, el segundo criterio es el criterio de los servicios públicos. El segundo de esta línea de criterios, ¿verdad? El criterio de los servicios públicos establece
que todo lo que sea para el involucramiento, para el cumplimiento de un servicio público, de la prestación de un servicio público, de un servicio hacia la población, hacia los administrados, todo lo que tenga que ver con esto es derecho administrativo o es regulado por el derecho administrativo. ¿Ok? Ojo que el servicio público solo es lo que se presta hacia la sociedad, no es las otras actividades que realiza la administración pública. Entonces sacaría de esta definición un montón de actividades que no serían consideradas derecho administrativo por no ser parte o por no ser una actividad relacionada al cumplimiento del bien común, ¿verdad? Ejemplo, el que les di la semana pasada de la municipalidad y los gastos de representación, las dietas que se pagan, ¿verdad? Dietas que no van a ser canceladas por el bien común, pero el Estado, si hay dinero, va a autorizarla a la municipalidad y se darán las dietas que se consideren. No sé si me explico. Eso quedaría fuera, porque no es en busca del bien común, es en busca del bien de los mismos concejales. ¿Dudas? Buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, o sea que el criterio de servicios públicos va enfocado solo en el bien común. Más que en el bien común, en la prestación del servicio, ¿verdad? O sea, que el Estado haga algo directo en beneficio de los particulares. El anterior es el que se refería a el cumplimiento del bien común. Este se refiere más a que sea la prestación de un servicio. El tercero es el criterio o la tesis de los servicios públicos y de la protección jurisdiccional de los administrados. Aquí nos da otro nivel, porque no solamente es el servicio público que se está prestando, sino también esta teoría que fue formulada por Rafael Bielsa, lo que busca es definir el derecho administrativo como el conjunto de normas positivas y principios del derecho público de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al consiguiente control jurisdiccional de la administración pública. Según el derecho administrativo va en doble vía. Primero, en regular los servicios públicos, todo aquello que el Estado le da a los particulares. Y en cambio, en esta tesis, no solo los servicios públicos, sino también que el derecho administrativo va a regular la actividad que realizan los funcionarios o trabajadores del Estado, ¿sí?, para que ésta no sea en detrimento de la población. O sea, no solo regula los servicios que presta, sino también regula las demás actividades que realiza o todas las actividades que realiza a efecto de proteger a los ciudadanos de lo que está haciendo el Estado. O sea, este es como más amplio, ¿verdad? No solamente lo que el Estado le presta al individuo, sino también lo que el individuo recibe, es decir, lo que realiza el Estado, y por lo tanto que esa realización del Estado no afecte, no dañe al individuo particular. ¿Dudas? ¿Podría volver a explicar, Lick? Disculpe. Ok. En el segundo criterio dijimos de los servicios públicos, aquello que presta el Estado hacia los particulares. ¿Ok? Este tercero se refiere a los servicios que presta a los particulares y además a lo que realiza el mismo Estado para proteger a los particulares de la misma actuación de los empleados y funcionarios públicos. Esto es como unir ambos, como el principio de legalidad con el principio de juridicidad, ¿sí? Las normas jurídicas administrativas no solo regulan lo que puede hacer o lo que va a hacer el administrador o el trabajador o empleado público,
sino que también lo va a afectar desde el punto de vista en que va a estar siendo controlado por la misma administración pública de lo que haga o deje de hacer dentro de la institución. ¿Dudas? Gracias, licenciado. Bueno, luego tenemos lo relativo a el criterio que involucra el concepto de la función administrativa. El criterio que involucra a la función administrativa. Este criterio ustedes lo pueden encontrar en la doctrina y es uno que se está en la nueva disciplina jurídica, está entre dos puntos de vista. Uno en cuanto a considerar la administración en su visión objetiva y otro en la visión subjetiva. En la visión objetiva lo que busca es como revisar primero cuáles son los actos de función administrativa y son todos los que sean parte de o que sean realizados por un órgano administrativo en la búsqueda de sus actividades normales. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante cuando estudiemos qué es un acto administrativo, entonces no se me hagan bolas en este momento. Luego, la segunda es cómo estudiar, es decir, la parte subjetiva, es como estudiar el porqué de la administración pública. ¿Por qué es que existe? ¿Para qué existe una institución? Es decir, tratar de revisar todos esos detalles, todas esas circunstancias que afectan a la administración pública. La idea de esto es que podamos ver al derecho administrativo desde una existencia de la función administrativa. Si existen funciones administrativas, si estas funciones administrativas se respetan y si estas funciones administrativas van desarrollándose con normalidad, son derecho administrativo bajo esa teoría, ¿verdad? Es decir, lo que debemos de verificar es si la función que se realiza, si lo que está haciendo la persona, si lo que está haciendo el funcionario o empleado público es estrictamente apegado a lo que es la función administrativa, es decir, a lo que administrativamente debe existir. ¿Dudas o preguntas? No por el momento, Liv. Ok, ahorita voy a entrar. Bueno, perfecto. Esas son como las doctrinas que existen o que se estudian dependiendo de la forma o el entendimiento que cada uno vaya haciendo de la administración y del derecho administrativo. Y de cómo va entendiendo usted a la administración o al derecho administrativo. En la orientación contemporánea, o sea, en la idea contemporánea, hay nuevas formas de entender. Hay un grupo de actores modernos que consideran que el establecer un concepto de derecho administrativo no se debe pretender enunciar el concepto de administración pública. O sea, lo primero que, si ustedes se dieron cuenta en los últimos que mencionamos, va muy de la mano con lo que entendemos de administración pública. Lo primero que buscan estos autores es que cuando uno habla de derecho administrativo, no tiene por qué mezclarlo con la idea de derecho de administración pública, porque eso lo que nos va a provocar es que confundamos qué es administración pública con qué es derecho administrativo. Ya dijimos que la administración pública es la organización, ya dijimos que es lo financiero, ya dijimos que es la base legal, ya dijimos que es el administrado, la administración, y estar entendiendo todo esto. Ya dijimos que eso es la administración pública. Ahora bien, el derecho administrativo lo tenemos que entender como un elemento de la administración pública.
O sea, no podemos encerrar la idea de que el derecho administrativo y la administración pública son lo mismo, ¿verdad? Son lo mismo, no podemos confundir eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder, ¿sí? O sea, la administración pública son las instituciones, la administración pública es el andamiaje, ¿sí? Pero el derecho administrativo son las normas que lo regulan, la ciencia, el sistema. No sé si me explico. Separemos eso, esa idea sí tengámosla, por favor, separada, y es muy complicado porque ya vieron ustedes en la diapositiva anterior, la voy a regresar. Licenciado, y en este caso tampoco se podría confundir porque hay derecho administrativo público y privado, ¿verdad? Por eso, o sea, se separan. En todo caso, no derecho administrativo como general y derecho administrativo público que ya va en algo más específico. Bueno, el derecho administrativo privado como tal se estudia desde la administración privada, ¿verdad? Y es interesante cómo, ahí vamos a estudiar un poquito más adelante en las fuentes del derecho, cómo la administración privada se estudia por aparte. Y no siempre, ojo, no siempre le aplica el derecho administrativo, aunque sí van a haber normas de derecho administrativo que le van a aplicar y le aplican en mucho a la empresa privada. Pero si quiere vamos a entrar a eso un poquito más adelante, ¿ok? En el chat me están haciendo dos preguntas. Una es, ¿qué libro? Bueno, el libro ya dijimos que yo uso varios libros, el de Hugo Calderón y otros libros de profesores. Les mencioné que para estudiar era bueno el de Hugo Calderón. Yo no voy en el orden de ningún libro. Ya les dije que yo condenso varios libros. Sí voy en el orden, o trato de cubrir todos los puntos del programa. A veces ni siquiera en orden porque es en función de cómo se me hace más fácil y tomar la clase. Y con respecto a cuáles son las leyes que regulan el derecho administrativo, ya vamos a estudiar las fuentes del derecho administrativo y les voy a explicar todo eso. Lo único que tenemos que recordar en este momento es que, como bien lo dijimos en su momento en la clase, no sé si en la anterior o en la antepasada, explicamos que el derecho administrativo no está codificado, ¿verdad? Que existen un montón de leyes administrativas porque no hay un código de procedimientos administrativos, un código de administración en general. ¿Ok? No olviden eso, por favor. Bueno, regreso acá. No confundirnos. Si ustedes ven en los últimos criterios, todos son muy parecidos a lo que vimos en la administración pública. Entonces, entender la diferencia entre la administración pública y el derecho administrativo. En la corriente contemporánea, en la administración contemporánea, hay un grupo de autores que consideran que al estar ese concepto, como digo, no deben enunciar el concepto de administración pública. Porque, como ya les dije, es un elemento que no debe involucrarse con el problema definido. El derecho administrativo. Recordemos que el derecho administrativo, ya lo dijimos, es el elemento jurídico, es una parte de la administración. Podría existir el derecho administrativo, pero si no existe población, si no existe gobierno, si no existe, entonces no podría existir la administración pública. Para tener una conceptualización clara, vamos a decir que el derecho administrativo está formado por una serie de normas y principios que regulan el ejercicio de la función administrativa, lo cual implica regular la organización, el funcionamiento y el comportamiento de la administración pública, así como las relaciones internas y externas que se originan de la acción de esta última. Lo primero que tenemos que ver es que el derecho administrativo implica regular la organización, la función administrativa, el funcionamiento y el comportamiento de la administración pública, así como las relaciones internas y externas que se originan de la acción de esta última. Bajo este orden de ideas, entonces, el derecho administrativo es todo aquel conjunto de normas jurídicas que vienen a regular todo lo que es la función administrativa, conllevando con eso regular la organización, el funcionamiento y el comportamiento de la administración pública, así como las relaciones que tiene la administración pública con la población o entre sus distintas actividades. ¿Dudas?
No podemos confundir administración pública con derecho administrativo. El derecho administrativo, dijimos que el andamiaje jurídico es una de las o de los elementos de la administración pública. El derecho administrativo es uno de los elementos de la administración pública. ¿Dudas? No por el momento, Lic. Gracias. Muy bien. Bien. Ya que tenemos un concepto, pasemos a entender los dos sistemas de administración, de derecho administrativo que existen. Uno es el derecho del sistema administrativo anglosajón. El sistema anglosajón o sajón es el imperante, ustedes ya saben, en Inglaterra, en donde no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración pública y los particulares, sino que esas relaciones son reguladas por el derecho común, es decir, el derecho civil. Especialmente dentro del derecho sajón, es fuente principal de derecho la jurisprudencia y el precedente administrativo. Esto significa que dentro del derecho sajón no existe un derecho especial que regule las relaciones de la administración pública como en el sistema francés. David levantó la mano. Licenciado, así como la common law y la equity en Estados Unidos. Exactamente. Aunque Estados Unidos, digamos que en algunos estados tiene algunas normas de derecho administrativo. ¿Sí? El sistema puro anglosajón, obviamente, es el inglés, ¿verdad? En el sistema anglosajón no existen reglamentos, normas y leyes, o sea, no existen leyes de derecho administrativo. Lo que existe y lo que manda ahí es la jurisprudencia y la doctrina jurídica que nace de esta jurisprudencia y que crean el precedente administrativo. ¿Qué significa? O alguien que me entienda cuál es la gran diferencia en el sistema sajón con el sistema guatemalteco o el sistema y el sistema francés. Bueno, de lo que entendemos. Con el sistema sajón simple, en el sistema sajón simple y sencillamente no existen leyes administrativas. Y si las hay, la ley no es la fuente primaria del derecho. La fuente primaria del derecho es la jurisprudencia, y como en materia administrativa no se puede sentar jurisprudencia, lo que existe es el precedente administrativo. Ojo que esto no está tan lejos de lo que pasa acá en Guatemala. Por ejemplo, el IX, por ejemplo, le autoriza a sus trabajadores sindicalizados el día del aniversario del sindicato al que pertenecen. El precedente administrativo aún se toma en cuenta porque la autoridad, como le da a unos, como ya le ha dado a unos sindicatos, debe darle al sindicato que viene, porque ya existe el precedente de que así se hacen las cosas. ¿Me explico? Eso es lo que manda en el sistema anglosajón, la jurisprudencia y el precedente administrativo. La diferencia entre uno y otro, obviamente, es que la precedencia, el precedente es dentro de las actividades de la administración pública, porque ahí no puede ser jurisprudencia. La jurisprudencia es dentro de la función jurisdiccional. O sea, 5 casos, ya saben ustedes, en materia aquí en Guatemala, en materia de Corte Suprema de Justicia, y 3 casos en materia de Corte de Constitucionalidad, contestes en la misma línea, son jurisprudencia, ya lo puedo invocar, pero no es la fuente primaria es la ley. Y en el caso de Estados Unidos, sí serían estas resoluciones anteriores las que van a determinar eso. Y el precedente administrativo es cómo resolví en un asunto igual en ocasiones anteriores. No sé si me voy entendiendo, si hay alguna duda. Bien. Y luego tenemos el sistema francés. El sistema francés es el que nace de la Revolución Francesa y nace prácticamente con el derecho administrativo, tal y como lo habíamos dicho.
como un derecho especial que regula las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares y las que se dan entre las mismas instituciones administrativas. Aquí sí hay normas jurídicas y la fuente principal es la ley. ¿Ok? La fuente principal del derecho administrativo es la ley. Sistema francés. ¿Dudas? Ya vamos a estudiar, gracias, ya vamos a estudiar más adelante o en procesal, vamos a estudiar que en este caso las leyes administrativas van surgiendo en cada uno de los momentos y existe cualquier cantidad de leyes. Ya vamos a estudiar que no somos un sistema francés perfecto, que sí tenemos algunos rasgos del sistema francés, pero que no somos al 100% como ellos, porque nosotros sí tenemos como fuente secundaria del derecho la jurisprudencia, ¿verdad? O sea, no estamos cerrados a que solo la ley sea fuente del derecho. ¿Dudas hasta acá? Bien. Y para cerrar el tema del día de hoy, vamos a ver las características del derecho administrativo. Primero, es un derecho joven, porque como ya les dije, surge con la Revolución Francesa y su estudio surge hasta los años 40 del siglo pasado, ¿verdad? Es decir, no tiene ni 100 años de estarse estudiando como ciencia. Característica 2, no ha sido codificado. No ha sido codificado, por lo tanto, en derecho administrativo no se puede hablar de un código de procedimientos administrativos, sino que lo que hay es muchas leyes como tal, pero no hay un código que maneje las competencias administrativas. Es un derecho subordinado porque depende de una ley superior. En este caso, la Constitución y las demás leyes constitucionales. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. ¿Sí, Leslie? No, Link, disculpes que se encendió la manita, perdón. Bueno, es un derecho subordinado, como ya dije, como no está codificado, estrictamente depende de la Constitución y las demás leyes constitucionales. Ya vamos a ver en las fuentes del derecho administrativo cómo la Constitución impera en este caso. ¿Ok? Luego tenemos que es un derecho autónomo. Ojo, cuando digo que es un derecho autónomo es porque depende de sí mismo para su estudio. ¿Ok? Aquí estoy hablando de los estudios. Es autónomo por la especialización y las relaciones que regula, basados en el principio de normatividad que lo informa. O sea, es autónomo porque se crea independiente de otras ramas del derecho, porque nace por sí mismo, nace por la necesidad de la administración pública ir regulando, no depende de otras circunstancias o de otras formas de derecho. Y por último, tenemos que es un derecho dinámico por la naturaleza del servicio y por la labor que desarrolla la administración pública, que se encuentra en constante cambio, más que todo, o sobre todo, en los procedimientos. Como les expliqué en su momento, el derecho administrativo es muy cambiante y, por ejemplo, como ustedes saben que de año y medio para acá, que inició la pandemia, la administración pública ha cambiado, la forma de prestar los servicios administrativos ha cambiado, se ha vuelto mucho hacia el Internet y ha generado mayores cambios, ¿verdad? Y así es, el derecho administrativo va a ir cambiando conforme a las circunstancias y necesidades del país. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nítido, Lick. Ok, si no tenemos ninguna duda, por razón de tiempo, dejamos hasta acá el tema y continuamos en la próxima clase. Feliz tarde, compañeros. Buenas tardes, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes.